Hoy vamos a ver cómo utilizamos máxima para trabajar con las funciones compuestas. Para ello, uno de los ejemplos que hemos cogido es el ejercicio 3 de la prueba 4 del curso pasado, curso 16-17, en el que el enunciado nos decía: una pastelería de Oñati fabrica como sus productos estrella croissants y bizcochos, a partir de principalmente harina y levadura. El beneficio B mensual que obtiene por la venta de QC croissants y QB bizcochos viene dado por la siguiente función. Y aquí tenéis la función en la que nos define el beneficio en función de la cantidad de croissants y la cantidad de bizcochos. En euros está medido. Por otro lado, la cantidad de croissants y bizcochos que puede producir depende de las cantidades en kilos de harina QH y de levadura QL que está dispuesto a consumir. Dichas dependencias vienen dadas por las siguientes funciones. Por lo tanto, QC, que es la cantidad de croissants, está en función de cantidad de harina, QH, y cantidad de levadura, QL. Y a su vez, la cantidad de bizcochos también depende de las dos variables, QH y QL, de esa forma que tenemos ahí. Lo que me pide es que halle el beneficio marginal respecto a la cantidad de harina consumida. Entonces, la derivada de B, beneficio marginal, respecto a cantidad de harina, QH. Y para unos valores concretos de cantidad de harina, 60, y cantidad de levadura, 45. Y tenemos que interpretar el resultado. Vamos a ir a máxima y vamos a empezar a trabajar con el problema. Entonces hemos dicho que es el ejercicio 3 de la prueba 4 del examen del curso 16-17. Lo que primero que vamos a hacer es dibujar el árbol. Entonces hemos dicho que tenemos que la función beneficio depende de la cantidad de harina, perdón, de la cantidad de croissants y de la cantidad de bizcochos. Entonces vamos a poner QB. Y a su vez, la cantidad de croissants dependía de la cantidad de harina, entonces que vamos a llamar QH, y de la cantidad de levadura, que es QL. Entonces estamos montando el árbol. Y aquí lo mismo vamos a hacer, que es QB, que es la cantidad de bizcochos, depende de QH. Y por último nos falta la relación que depende de QB, depende de QL, de la cantidad de levadura. Y ahí es donde tenemos entonces el árbol. La cantidad de bizcochos depende, perdón, los beneficios dependen de la cantidad de bizcochos QB y de la cantidad de croissants. Y a su vez cada cantidad depende de la harina y la levadura que utilicen. Vale. Esta relación de dependencias en máxima lo introducimos a través del comando deps. Depends. Depends es el comando que utilizamos para introducir las relaciones de dependencia. De dependencia en máxima. ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues depends, pondremos depends, abrimos paréntesis y entre corchete ponemos la variable, la primera variable, cerramos corchete, coma, y entre corchetes a su vez de esa primera variable, ¿de qué variables depende? ¿De qué variables depende? Cerraríamos el corchete y ahora si queremos seguir pues otra variable, la siguiente variable, pues otra variable, el nombre de otra variable o variables en su conjunto y a su vez de qué variables dependen. Y así sucesivamente iríamos montando las distintas relaciones que podemos tener. ¿Vale? Cerraría paréntesis por último. En nuestro caso estamos diciendo, vamos a ponerlo, depends, que es la función beneficio, que es la B, perdón, entre corchetes hemos dicho, que depende de la cantidad de bizcochos. Bueno, primero cantidad de croissants para hacer en el mismo orden que en el árbol, cantidad de croissants y de cantidad de bizcochos. Y a su vez, la cantidad de croissants depende de la cantidad de harina, QH, y la cantidad de levadura, QL. Pero la QB, cantidad de bizcochos, depende de las mismas variables. Por lo tanto, aprovechamos. Las ponemos juntas. QC y QB dependen de QH y QL.
y es ahí donde nos aparece toda la relación de dependencia. B depende de QC y QB, QC depende de QH y QL y QB depende de QH y QL a su vez. ¿Vale? Entonces, lo que nos pide el enunciado es el beneficio marginal respecto a la cantidad de harina. Entonces, nos dicen que tenemos que derivar el beneficio, la B, respecto de QH. Entonces, vamos a hacer esa derivada. Vamos a ir a análisis, análisis derivar. Vamos a poner que lo que queremos derivar es la B y hemos dicho que respecto de QH. Le damos intro y nos aparece la relación de dependencia. Entonces nos aparece que el beneficio, para hallar esta derivada, ¿os acordáis cómo se derivaba? Lo que hemos visto en clase. A través, ¿cuántas ramas tenemos que terminan en QH? Pues 2. Las derivadas a través de las distintas ramas se suman y a través de la misma rama se multiplican. Entonces tenemos dos ramas que se terminan en QH, por lo tanto, dos ramas que se suman y dentro de la misma rama se multiplican. Entonces vamos a hallar cada una de estas derivadas. Vamos a llamarle 1 al primero, 2 al segundo, 3 al tercero y 4 al cuarto. Vamos a ir calculando cada una de las derivadas. Antes de empezar con las derivadas, vamos a introducir las tres funciones que nos han dado. Por un lado nos había dado la función beneficio, por otro lado la función QC y la función QB. Introducimos entonces las funciones. Vamos a poner la B, beneficio, que depende. Vamos a poner que como una función con sus variables. Depende de QB, perdón, primero hemos dicho que croissants, QB y QC. QB, QC, QB. Depende, los puntos igual y está definida como 2 más 2 por QC más 0,0015 por QC por QB más 3 por QB. Y esa sería la función beneficio. A su vez, la función QC, que depende de QH y QL, es 2 puntos igual, 75 por logaritmo de QH más 0,1 por raíz, que la raíz metíamos con SQRT, la raíz cuadrada, de QH por QL al cubo. Y por último, nos hace falta la QB. Uy, se me ha ido para arriba. Vamos a ponerlo abajo. QB, que también depende de QH y QL y está definida como 2 puntos igual, 30 por logaritmo de QH por QL más 0,25 por QH por la raíz cuadrada de QL. Así tenemos las tres funciones metidas y ahora vamos a empezar a calcular cada una de las derivadas. Lo primero necesitamos derivar el beneficio, que en este momento es beneficio de QCQB, B de QCQB, y lo tengo que derivar respecto de QC. Puedo ir a través de del menú, análisis derivar, o directamente escribir algo parecido a esto. Voy a empezar a escribirlo directamente en el teclado. Es decir, que sería div y la función que tengo que derivar es beneficio, que depende de QC y QB, y lo voy a derivar, y lo veo aquí, respecto de QC. Como lo voy a derivar una vez, pongo por último coma 1. Y ya he hallado la primera derivada. Esto es lo que vamos a llamar 1. La anotamos como 1, lo indicamos como 1 y ejecutamos de nuevo. El 2 sería derivar QC, es decir, esta expresión respecto de QH. Pues vamos a ponerlo. Div, que sería QC, que depende de QH y QL, y lo tengo que derivar respecto de QH una vez. Y esto es lo que se conoce con el nombre de 2. Lo llamamos 2 y lo ejecutamos. Uy. Ahora, el tercero sería volver a derivar el beneficio, que es lo que tenemos aquí, pero en este caso respecto de QB. Es decir, que lo voy a copiar. Voy a copiar todo esto, lo selecciono, lo copio, control C, y me pongo por aquí abajo y lo pego, control V. Y ahora es derivar beneficio respecto de QB. Entonces cambio el último Q, la variable, antes tenía QC, ahora QB. Y esto es lo que llamamos 3. ¿Ok? Ya tenemos el tercero. Y por último, nos falta el cuarto, que es derivar el QB respecto de QH, que se parece mucho a este. Entonces voy a coger el segundo, lo copio y lo pego a su vez. Y voy a ir cambiando por encima. Hemos dicho que lo que me interesa ahora es
El cuarto era derivar QB. Entonces no es QC, sino que es QB, que depende de QH y QL, y lo derivo respecto de QH. Ejecutamos y este es el 4. ¿Ok? Entonces el resultado final, hemos dicho, la vamos a llamar resultado, que se trata de hacer 1 por 2, ¿no? Hemos ido calculando en orden, más 3 por 4. ¿Vale? Recordar que el esquema lo tenemos aquí arriba. 1 por 2 más 3 por 4. Lo lanzamos y nos ha quedado toda la expresión. ¿Ve? El resultado final sería este, pero esto sería en cualquier punto. El enunciado nos pedía que lo que tenemos que hacer es calcularlo cuando la cantidad de harina consumida fuera de 60 y la cantidad de levadura consumida fuera de 45. Entonces vamos a sustituirlo en el punto. Recordar que la sustitución en el punto se hacía a través del comando add. Entonces voy a sustituir add, el resultado, voy a sustituir el resultado por un lado, que la cantidad de harina hemos dicho que es de 60. La cantidad de levadura era de 45. Y por otro lado me interesa la Q C y la QB. Entonces tendré que poner que la cantidad de croissants, ¿cómo la hallo? Pues lo que tiene que hacer para hallar la cantidad de croissants sería sustituir aquí el 60 y el 45 en esta misma expresión. Entonces QC no será más que evaluar QC en 60-45. Y a su vez la QB, cantidad de bizcochos, lo mismo, evaluar QB en 60-45. Y así hemos calculado cuál es esa derivada marginal, ¿vale? Ese beneficio marginal. Nos ha quedado una expresión muy larga. Lo que vamos a hacer es, bueno, no se nos ha redondeado. Aplicamos float para calcular ese número a través de decimales. Entonces nos sale 16,31. Entonces el resultado final es que el beneficio marginal respecto de la variable QH es igual a 16,30 en el punto, perdón, en el punto 60,45 es igual a 16,31, lo cual lo interpretaríamos como que este se interpreta diciendo que manteniendo constante la cantidad de levadura en 45 kilos y ampliando la cantidad de harina utilizada consumida de 60 kilos a 61, los beneficios se incrementarían en 16,31 euros. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado final que nos pide ese enunciado. En este ejercicio, el enunciado no nos pregunta nada de hallar o no nos pide hallar el beneficio marginal respecto a la cantidad de levadura, pero lo vamos a hallar, ¿vale? Lo vamos a hallar o por lo menos lo vamos a plantear. No sería nada más que plantear la derivada, vamos a decir, la derivada de beneficio respecto de ahora cantidad de levadura, una vez, y nos va a salir de nuevo la derivada a través de las ramas del árbol, ¿vale? Si nos fijamos en el primero, bueno, vuelvo a lanzarlo para que veáis cuál es la diferencia. La que hemos encontrado al principio era esta. Antes era respecto a la cantidad de harina y ahora es cantidad de levadura. Si comparamos las dos expresiones, veis que la primera expresión es la misma, la segunda cambia, la tercera es la misma y la cuarta cambia. Entonces, únicamente deberíamos de hallar la segunda y la cuarta nueva. Las demás, la primera y la tercera, me valdrían. Hallaría la segunda y la cuarta como hemos hecho antes, en vez de respecto de QH, ahora respecto de QL, y hallaría el resultado nuevo, ¿vale? Pero no es nada más. Bueno, pues esto es todo para este ejercicio de funciones compuestas a través de árboles. Cómo se utiliza máxima para trabajar funciones compuestas que tenemos de árboles. Tenéis que utilizar el comando depends para hallar la relación y luego hallar cada uno de los términos que nos han salido aquí por separado, para al final hacer todo el producto y suma y sustituirlo en el punto que nos pide. Y eso es todo. Agur.